Ya, es diferente verla, ¿cierto? ¡Qué caritas! Para las fotos, hoy tuve que filtrar muchas fotos para que iba a proyectar y sobre todo porque estaba pensando en esa niña diciéndome, pero papá, ¿por qué puso esas fotos? Cosita. Pero hace 10 años, cuando nosotros como familia, Dios nos impulsó, venía impulsándonos, a Livia y a mí, a que debíamos salir, a que debíamos comenzar una nueva iglesia. Realmente, si tú hubieras hablado conmigo en ese momento, me hubieras visto tal vez muy afectado, muy como diciendo, o sea, sí es esto lo que quiero hacer, pero me va a incomodar, va a implicar afectar a mis hijos emocionalmente por un tiempo. Porque realmente esta decisión que nosotros tomamos de salir y comenzar una nueva obra, pues fue realmente algo que si fuera por quedarnos cómodos en un lugar, recibiendo un salario y simplemente diciendo qué hay que hacer y yo lo hago y ya ve que ahí estaríamos. Bueno, creo yo. Pero fue muy bonito cómo Dios nos animó, nos impulsó a salir y realmente, pues nuestros hijos en ese momento, aunque les afectó salir y comenzar en el proceso, Dios fue muy bueno. Y pues ahí les presento, John con cabello, para los que no saben cómo. Sí, sí, alguna vez tuvo pelo. Miguel, bueno, Miguel iba. Miguel, bueno, ahí está. Pero lo bonito de haber dado este paso, de comenzar esta nueva iglesia, fue que Dios colocó personas que estaban ahí diciendo, hagámoslo, comencemos una nueva iglesia, comencemos algo en lo cual nosotros queremos proyectar lo que Dios nos ha enseñado y queremos hacer algo diferente. Y realmente el apoyo no, pues bueno, ahí están John y Miguel, pero realmente hay muchas otras personas que en ese momento fue el decir, listo, yo ya hice mi paso fue salir, mi paso fue renunciar. Y ese primer domingo fue interesante. Esa es la reunión del primer domingo que tuvimos hace 10 años. Era en una casa en Normandía, no sabíamos dónde íbamos a comenzar y una señora de la iglesia dijo, pastor, yo tengo una casa que estoy vendiendo, que está en Normandía, ¿les sirve? Claro. Y ahí arrancamos. Y por 6 meses ahí fue nuestra reunión y fue un buen tiempo. Con solo cabezas, algunos de ustedes ya se reconocen ahí. Y ese fue nuestro arranque, un domingo como hoy, fue haciendo exactamente lo mismo, pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole a Dios que necesitábamos que fuera muy claro que Él estaba con nosotros, pidiéndole a Jesús que realmente todo lo que nosotros íbamos a hacer fuera para que Él fuera conocido, pidiéndole sabiduría, inteligencia y animando a todas estas personas a entender que no era solamente venir a decir, listo, bueno, entonces yo ya sé porque yo ya llevo muchos años en una iglesia para el caso de muchos, sino realmente es, vamos a comenzar de cero algo y vamos a no de darnos las de chocolocos, de inventarnos la rueda, pero sí a entender que queremos que las personas entiendan que servir a Dios, que servir a Jesús, que seguir a Jesús es de una forma muy diferente. Y ese día tomamos una foto y este personaje le encantaba estar alto y sigue altísimo. Ahí está Martín. Martín, ¿cuántos años tenía ahí Martín? ¿5? Martincito. Martín, yo estaba allá donde yo estaba ahí y por aquí era la entrada. Y era una escalera al segundo piso donde era el servicio de niños. Y Martín llegaba así. Todos los domingos llegaba zapateando porque sabía que me molestaba. Lo hacía a propósito. Pero ese fue nuestro comienzo. Interesantemente, algunas de estas personas ya no están con nosotros, no porque se hayan partido a la presencia de Dios, pero porque no decidieron seguir. Otros se fueron y regresaron. Pero realmente fue muy chévere arrancar
y realmente cuando yo miraba esta foto y pensaba en eso, fue interesante el hecho de, pues obvio hay nostalgia, hay muchas cosas que están ahí nostálgicas, pero también es ver algunas de estas personas y lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo 10 años después estamos, no estamos, no sabemos, pero sabemos que Dios sigue guiando sus vidas. Y lo que Dios hizo en nuestra iglesia fue que empezáramos a trabajar el hecho de esta foto es muy simbólica porque aunque muchas personas no lo tienen claro, realmente la roca es Jesús, ¿entiendes? Y es sobre lo que está construida la iglesia de Jesús. Y es sobre lo que tiene que estar construida tu vida. Y esta foto es muy bonita por eso, porque realmente yo veo a muchas de esas personas que están ahí y digo, sí, se nota que construyeron su vida sobre Jesús. Otros no, otros de pronto nunca entendieron qué era construir una vida con Jesús. Pero fue muy genial arrancar, fue muy especial, fue muy bonito. Y ese día, particularmente hace 10 años, Dios nos permitió arrancar de una forma en que, pues bueno, para mí todo fue nuevo, porque realmente no esperábamos tener de una arrancando un local. Eso era algo que, dije, bueno, en algún tiempo después, pero de una teníamos un local. Y personas diciendo, yo quiero estar ahí. Y lo interesante es que ese día, alguien de la iglesia o alguien que estaba con nosotros en la otra iglesia animó a una persona a venir a nuestra iglesia. Y le dijo, ve. Entonces yo quiero pedirle a Tatiana, ¿dónde está Tatis? Que pases. Ya llegó el momento. No podías seguir eludiéndolo. 10 años después y con un matrimonio encima, pues ya es diferente. Ya Tatiana se... Siéntate ahí. Muy bien. Y lo bonito es que Tatis llegó ese domingo y era nuestra invitada y para mí fue como, uy, con una persona nueva acá y nosotros hablando de comenzar una nueva iglesia y como que yo decía, pero ¿qué se va a llevar? Yo ni recuerdo de qué hablé ese día, me imagino que de arrancar una nueva iglesia, pero cuando tú miras atrás, Tatis, hace 10 años, ¿por qué accediste o por qué tu amiga Luisa te dijo, ve a una iglesia que está comenzando y por qué fuiste? Bueno, buenos días a todos. Todo empezó, me acuerdo, el 23 de febrero del 2013. Fue el primer encuentro, puedo decir. En la casa de mi mejor amiga había un toque, o pues eso fue lo que ella me dijo, no, en mi casa va a haber un toque y yo voy a cantar, y yo, genial, voy a apoyar a mi amiga. O sea, esa fue mi idea, sin imaginarme que iba a ser la primera cita donde iba a encontrar a una persona que me amaba profundamente. Bueno, el caso fue que hubo un momento de oración y una persona levantó su voz y dijo, Señor, perdóname porque fui yo quien te colocó en esa cruz, fui yo quien te escupió, fui yo quien te lastimó, fui yo quien te hirió. Y yo, hasta ese momento empecé a entender que, claro, mi pecado estaba logrando que él estuviera en esa cruz, que era yo, no era la persona de esa época, los que le estaban tirando piedras, latigando, no, era yo esa persona, era yo ese pecador que estaba ahí lastimándolo. Fue el primer momento donde empecé a entender. Y ahí se empezó a generar la duda de, ok, ¿quién me quiere tanto? ¿Quién me ama tanto? Para que aunque yo lo lastime, aunque yo lo hiera, aunque mi pecado lo lacere terriblemente, aún así entrega su mayor regalo, que es su hijo, por mí. Entonces ahí fue cuando mi amiga me dijo, no, mira, va a haber hay una iglesia en Normandía, una nueva iglesia en Normandía, pues si quieres ir, yo no puedo ir, pero tú puedes ir. Y yo, ok, pues yo voy. Entonces fue un sábado, me acuerdo tanto, no sé si fue el primer grupo pequeño de la iglesia, creería que sí.
Y como siempre, los que me conocen saben que soy re perdida, o sea, mi ubicación es pésima. Iba en taxi y aún así estaba perdida. Cuando veo una señora de un saco fucsia, con una trenza a un lado, con una sonrisa oreja a oreja, y yo, es ahí. Entonces, nada, me bajé y lo primero que me dice es, sigue mi niña. Y yo, con esas palabras que tú sientes que vienen con amor, y es simpático porque tú dices, no es una persona que me conozca, pero sientes que es una palabra sincera lo que te están diciendo. Me abrazó, entré en ese primer grupo pequeño, empecé cada vez a entender más ese amor que venía de Cristo, que venía de Dios. Luego, al día siguiente dije, no, quiero ir al servicio, me pareció muy chévere ese grupo pequeño. Y en ese servicio, yo sí recuerdo los primeros servicios. Qué bueno. En ese primer servicio, pues precisamente tú empezaste a contar la historia de Caín y Abel y entender que las cosas no se hacen a mi manera, no es como yo quiera llegar a Dios, es a la manera de Él. Entendí también que efectivamente soy pecadora desde que nací. De hecho, me acuerdo mucho que Álvaro, así como les mostró la foto, claro, la foto está tomada de atrás hacia adelante. Atrás de donde estaban tomando la foto había un patio. Y en ese patio, Alvarito cogió, me acuerdo tanto, porque yo tenía muchas dudas, le empecé a preguntar y me dijo, bueno, te voy a explicar algunas cosas y cualquier cosa me preguntas. Y yo, ok, sacó un papel, cualquiera, un esfero, y empezó a dibujar. En este extremo yo, una grieta enorme, y en este extremo Dios. Y luego, en medio de eso, pintó la cruz. Y empecé a entender que efectivamente desde que nací, soy pecadora. Y para mí fue muy confrontante porque yo siempre me considero una persona buena. Yo decía, no, pero es que yo moralmente, yo todo lo hago bien. Yo estoy pendiente de mi familia, yo estoy pendiente de mis amigas, yo en mi estatus estaba bien. Pero fue entender y empezar a recapitular y decir, no, si yo he fallado, yo miento, sí. Yo todo el tiempo me siento sola, sí. E inclusive en algún momento alcancé a llegar a pensar, antes de conocerlo, en que no tenía sentido estar en este mundo. Hasta que lo conocí a él. Él me hizo entender que soy pecadora, que en su presencia yo no podría estar, pero que gracias al sacrificio de Cristo pude presentarme y puedo presentarme ante Él en una eternidad y ser libre de la ira de Dios, que eso es algo que a veces tomamos a la ligera. Exacto. Pero realmente es entender ese sacrificio y ese amor hermoso. Y fue muy lindo como lo vi acá, porque aquí no es, y se los digo de corazón, no es que yo lea la Biblia a mi conveniencia, no, es que solo este pedacito me sirve, no, es entender todo el contexto. Y eso fue una de las cosas que más me gustó, porque era totalmente transparente. Las cosas eran tal cual eras y cuando tú ibas a un grupo pequeño te mostrabas tal cual era, no como soy perfecta, yo estoy aquí, mejor dicho, y yo soy la mejor. Y no, era mostrarnos así. Y pues lo interesante es que la amiga que invitó a Tatis, pues nosotros los conocíamos, hacían parte de la iglesia y eso, y pues bueno, con Libby también habíamos hecho un proceso con ellos para que se casaran, y ella es bacterióloga, ¿cierto? Entonces, cuando ella nos dijo, pues ya le comentó a Libby que iba a ir la amiga y eso, y yo dije, no, pero pues esa científica ahí mínimo negando de Dios, llegará quién sabe con qué actitud. Y pues era como eso que teníamos la duda con respecto a Tatiana, ¿no? Como que, ¿será que va a llegar a cuestionar todo y a realmente, cuál es el propósito con el que Dios está trayendo a una persona que viene en un trasfondo en el cual la ciencia le dice que es Dios, ¿no? Que Dios no existe realmente, pero la ciencia sí se vuelve Dios. Y en ese proceso, Tatis, ¿qué empezaste tú digamos, cuando naces de nuevo, ¿por qué fue esa decisión? O sea, ¿cómo fue nacer de nuevo? Bueno, para mí nacer de nuevo implicó muchas cosas. Como tú lo decías, hay algo que no... Yo no solamente soy bacterióloga, sino también
Me encanta la biología molecular. Los que me conocen saben que soy pura ciencia. Me encanta. Y fue muy lindo no solamente entender ese amor tan profundo que Dios que está ahí todo el tiempo primero. Me hizo entender que no estoy sola, que Él siempre está conmigo. Me hizo entender que si bien soy pecadora, Él me entregó lo más, o sea, yo les pregunto, y no sé, es que en mi cabeza no dimensionaba ese nivel de amor. O sea, ¿quién de los que son aquí papás serían capaces de entregar su hijo por mentirosos, por asesinos? Creo que ninguno. O sea, ¿cómo será ese nivel de amor de una persona hacia uno? Que no solamente me buscó, me ama como soy, pero no me va a dejar como estoy porque quiere para mí lo mejor. Y adicional a eso, fue muy bonito cuando tú ya lo conoces a él, ver realmente su poder en cada una de las cosas que ha creado. Para mí es espectacular y de pronto, perdónenme si hablo un poco de ADN, pero me parece espectacular y perfecto la forma en que realmente estamos. O sea, que yo tenga, bueno, este no es mi color natural, ese sí es mi color natural, que yo tenga color de cabello negro, el color de mi piel, todo. A veces damos por hecho muchas cosas, pero solamente es la creación de él y la perfección de él. Exacto. Bueno, y en el proceso, pues obviamente nos dimos cuenta que sí se iba a quedar y que nació de nuevo y también que, pues, gracias a Dios por lo mismo, pues hubo oportunidad de que Tatis creciera, estuviera una persona a su lado, le enseñara fundamentos, el discipulado, tanto el cuento. Pero ¿en qué momento empiezas tú ya a involucrarte a servir? ¿Cómo fue servir en una iglesia en el sentido de pasar de estar ahí sentada recibiendo y ya empezar a ser parte de? Fue algo muy bonito. Para los que de pronto no saben de pronto de mí, mi salud no es la mejor. Realmente mi salud ha flaqueado bastante. Y antes de responderte eso, fue algo que se me olvidó decir. Y es que cuando llego a esta iglesia no solamente conozco de Cristo, no solamente conozco ese amor ilimitado, sino que siento ese amor, esa extensión en cada una de las personas de la iglesia, en cómo se preocupaban por mí, en que querían que yo estuviera bien, inclusive con decirles, hasta hemos tenido grupos pequeños en el hospital por mi culpa, pero hasta eso. Ahora, cuando tú sientes ese amor, tú quieres devolver ese amor y también quieres, o sea, es que es una sensación, no sé cómo describirla porque realmente no sé cómo hacerlo, pero es esa sensación de que te da alegría poder servir a las personas, poder ayudarlas, poder comprenderlas, poder escucharlas, hasta preparar un café o así sea decorar porque queremos hacer un evento o estar al frente para saludar y saber cómo están las demás personas. Es una sensación de felicidad realmente cuando... Y tú sabes que no es otra cosa sino es Dios dentro de ti tratando de extender el amor que te da todos los días. Ok. Y pues obviamente Tatis no fue exenta, digamos, de tener que pasar por crisis de fe, por momentos en los que todo ese amor y todo eso que descubrió y pues en la medida en que ustedes la van conociendo, saben que Tatis, Tatis, pero fue bueno, fue triste el hecho de tener que, por su pecado, vivir una situación muy dura de una crisis de fe que tuvo. Pero lo bonito es como en medio de todo eso, a pesar de que fue difícil, a pesar de que requirió de nuestra parte confrontar su pecado, pero decir, aquí estamos para apoyarte, pues siguió. Y lo que hace Dios y que resta, pues en ese proceso es que pues le permitió en el 2020, 29 de febrero, 15 días antes de que la pandemia se cerrara todo, casarse. Y pues lo bonito es, y yo creo que cada uno de nosotros cuando ve este tipo de fotos sabe que es un evento, pero también es el resultado de un proceso y es obviamente empezar
empezar a ver otro proceso en la vida de la persona. Y creo que lo que tú, cuando ves esta foto y ves tu proceso, ¿qué dirías? Misericordia. No, literal. Para mí, y aquí es algo que sí quiero, a veces el mundo puede ser muy sutil. Empieza por algo y te empieza a envolver y te empieza a envolver y cuando te das cuenta estás súper alejado. Y es muy doloroso. Es muy doloroso cuando tú rompes tu comunión, cuando decides entregarte al mundo, porque claro, todo padre que te ama también disciplina, porque no va a dejar que te vayas al hueco. O sea, creo que los que son papás harán hasta lo imposible porque sus hijos no se estrellen contra la pared cuando saben que van a 1000 por hora para estrellarse con esa pared. Y de esa manera lo hizo Dios conmigo. Ok. ¿Algo más? Pero sí, y es, perdón, es que yo siempre me extiendo, pero lo bonito es que aunque yo me alejé de él, él volvió por mí, él peleó por mí, y no solamente eso, sino que cuando ya estaba de su mano, su misericordia fue desmedida conmigo. Me entregó un hombre al que amo profundamente, que es realmente él, que es realmente un regalo y una bendición para mí. Era el hombre para ella. Todos los que conocemos a Tati sabemos, tenía que ser Nacho, no podía ser otro. Realmente él es una bendición que no merezco. Lo que haré, sí, lo que ustedes me ayudan orando también. Es una bendición que no merezco, pero aún así en el amor desmedido de Dios, gracias a Dios, me la dio. Entonces es una bendición enorme. Pura misericordia. Pues Tatis, gracias y gracias a Dios porque realmente creo que es muy bonito eso, que te permitió que realmente entendieras que era el momento, era el lugar, eran las personas y gracias a Dios que estás acá. Entonces, gracias por eso. No, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque me colocó en esta iglesia. Gracias a Dios por eso. Pues siempre los grupos pequeños han sido la clave de lo que nosotros como iglesia hemos querido hacer. Y pues siempre lo que hemos hecho es entender que esos grupos pequeños pues son la iglesia, son ese espacio donde compartimos, donde crecemos, donde tenemos un tiempo muy especial. Y pues bueno, este es uno de esos grupos. En medio de todo esto, pues obviamente también hemos celebrado bodas, ¿no? Y Estefanía ya, esa fue una de sus últimas. Ella siempre quería hacer la pajecita y Esteban, hasta que ya como que, no, pero es que necesitamos niños, o sea, niños, por favor, entiendan. Pero realmente, gracias a Dios, hemos podido, cada boda que hemos celebrado ha sido digamos, como ver el fruto de la bendición de Dios, del proceso en la persona, en la pareja, de permitirse ver a las demás personas, o de ser observados por las demás personas en sus vidas. Entonces creo que es una bendición muy grande cada boda que hemos celebrado. Y pues después de que salimos de Normandía, estábamos en Álamos, en un local, y pues igual, gracias a Dios, ahí también Dios permitió que llegaran personas invitados, así como algunos de ustedes están hoy. Y pues es muy importante que usted que de pronto nos está acompañando hoy entienda, y el testimonio que va a escuchar a continuación es muy importante por eso, porque en ese año Dios le permitió a una persona que estaba pasando por una serie de crisis en su vida, puedo decirlo, por su pecado. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo el Señor? Héctor. Se escondió. Ah, no lo veo. Ven. Está de negro y... Yo creo que puedo decir que realmente estabas viviendo las consecuencias de tu pecado, ¿cierto? Sí. Y pues alguien de su familia lo invitó a nuestra reunión, lo invitó a un servicio. Pero lo interesante es que él se apareció y pues obviamente fue como... ¿Dejo la otra? Más bien dejemos esta, ¿eh? Pero lo chévere es cómo
el obrar de Dios en la vida de Héctor fue, listo, fue con una expectativa. Tal vez lo que él estaba esperando era que por ir a esa reunión Dios le solucionara problemas de su vida, Dios le arreglara y le ajustara situaciones que estaba pasando. Entonces quiero preguntarte, ¿esto es qué? ¿En qué año? ¿Tú fuiste por primera vez como en el 2015? En 2015. 2015. ¿Y cuánto tiempo pasó y qué pasó hasta que otra vez volviste a conectar con esa primera invitación? ¿Qué pasó? Bueno, buenos días. Pasó un año. La primera invitación fue de parte de mi tío Carlos. Me invitó, yo manejaba taxi, habían ciertas crisis por consecuencias de mis pecados, de mis errores. Estaba manejando taxi y mi tío me invitó. Yo, pues, en ese momento, digamos que en ese momento mis creencias, mis pensamientos eran más arraigados a lo católico. Y me invitó a acompañarlo ese domingo. Ahí conocí a Miguel también. Y pues, aprovechando Es lo que hay. Qué pena. Sí, yo pensaba en este momento, no hay más, no Es hay lo que más. hay, es lo que hay. Y pues mi tío me invitó a quedarme. Yo, ¿es en serio? En ese momento no tenía carácter, no tenía fuerza de voluntad para decir que no. Y le dije, listo, vamos. Pero yo me imaginaba ver a personas con corbata, señoras con falda larga, todas haciendo así. Bueno, me imaginaba una cantidad de cosas, conceptos cerrados que tenía de los cristianos. Y mi primera impresión fue ver a una persona en esqueleto, con tatuajes, un Jonathan. Sí. Ver a un Robinson cantando, que lo miraba uno así como por el hombro. Y yo, no, aquí no es, estoy en el lugar equivocado. Media vuelta. Y Es lo que había. pero más de eso era mi orgullo, de pensar en que definitivamente no iba a quedarme ahí. Que mis creencias, mi tradición, mi madre me decían otra cosa. Entonces no quise quedarme. Duré un año para que constantemente me encontraba con Miguel porque mi trabajo era cerca de donde vive Miguel. Y siempre decía, después voy, más adelante voy. Y Miguel, seguimos orando por ti. Y yo, pues, ¿cómo oran por alguien que ni conoce? Pero después voy, Miguel, gracias por la invitación. Y ese después fue un año. Un año para llamar a Miguel y decirle, Miguel, feliz cumpleaños. Estaba de cumpleaños ese día, ese sábado, recuerdo. Y empecé a contarle nuevamente mis problemas, un círculo vicioso, que valen peor. Y Miguel me dijo, sus palabras fue, tú necesitas a un salvador, tú necesitas a alguien que te haga caer en el error en el que estás, alguien que toque tu orgullo, y tú necesitas a Jesús en tu vida. Si tú no dejas que Jesús entre en tu vida, vas a seguir igual o peor. Yo le dije, ¿qué debo hacer? Y me dijo, ven y nos reunimos. Y duré hora y media para llegar a donde él estaba esperándome acá en el Olímpica. Hora y media donde me bajé del colectivo y lo vi leyendo un libro. Yo decía, ¿cómo este tipo tiene tanta paciencia para esperarme hora y media? Fue así. Y empezamos a hablar y después de que duramos hablando casi 2 horas, me dijo, mira, te invito a un grupo. Yo, ¿otro grupo? Bueno, vamos. Después de varios grupos pequeños me invitó a hacer fundamentos firmes. Y la pelea fue dura. La pelea fue dura porque mis creencias y mi tradición y todo lo que pensaba como católico era una pelea contra lo que me decía Miguel, que era la palabra de Dios y la verdad. Y fue una clase de fundamentos bastante buena, bastante dura para Miguel, porque luchar constantemente contra mi terquedad, porque yo juraba que tenía la verdad, y entender que no fue así, para mí fue bastante duro reconocerlo. ¿Y cómo fue nacer de nuevo? O sea, con toda esa tradición y todo ese peso que tenías de no puedo, esto es traicionar a mi familia, ¿cómo fue nacer de nuevo? ¿Qué pasó? El tema de nacer de nuevo, lo primero que pensé fue
me voy a quedar sin familia, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin mamá, porque mi mamá, pues, obviamente, los que la conocen saben quién es ella, de su temperamento, su catolicismo arraigado. Y cuando Miguel me hace caer en cuenta de mi pecado, cuando Dios a través de Miguel, en esta clase de fundamentos, fue un sábado, me hace caer en cuenta que yo necesito a Jesús en mi vida, que sin él definitivamente eh, era barro, que nada de lo que yo hacía, porque yo juraba que yo como era tan de hacer cosas buenas, yo decía, listo, yo tengo más que el cielo ganado. Y nunca fue así. Miguel, Dios a través de Miguel me hizo caer en cuenta de que es a través de Jesús que se llega a Dios, es a través de Jesús que Dios me adopte y entender ello y entender de que nada de lo que yo haga, absolutamente nada, iba a valer para estar al lado de Dios en la eternidad. Cuando entendí eso, cuando entendí que era un pecador, cuando entendí él me contaba la historia de Pablo y entender cómo una persona tan pecadora puede convertirse en un instrumento para Dios, yo lloraba, y pues nacer de nuevo para mí fue llorar, llorar y llorar. Me invitaron a grupo pequeño esa misma tarde y yo seguía llorando. Y como ahora. Okay. Le preguntaba a Miguel, ¿por qué está llorando Héctor? ¿Tú qué le hiciste? Y Miguel, no, es que él se acaba de caer en cuenta, acaba de nacer de nuevo. Para mí fue muy bonito. Fue pensar en saber que no estoy solo. Fue caer en cuenta de que alguien me ama, que quiere lo mejor para mí, que quiere que esté al lado de él, pero que quiere que haga lo que él diga, como él lo diga, y quiere que lo adore a él. Y que nada de lo que yo hiciera valía la pena. Y que nada de lo que yo tenía hacia atrás, de lo que yo luchaba, porque pues siempre mi pensamiento era la parte económica, salir adelante, sobresalir, habían crisis económicas, habían temas que definitivamente pensaba que tenía que salir de esa, por mi orgullo, porque yo no me iba a dejar vencer. Pero cuando caí en cuenta que yo no era que tenía que dejarme vencer, sino que era que tenía que rendirme a los pies de Cristo y que era Él el que iba a tomar el manejo de mi vida, entendí que necesitaba un Salvador y que necesitaba a Jesús en mi vida. Y que todo lo que yo entendía y creía de ahí hacia atrás era mentira. Era una gran mentira. Y que todo lo que mi madre me había impulsado a enseñarme y a hacer, y lo que había aprendido en el seminario anteriormente también, era pura mentira. Y que necesitaba definitivamente de algo tan hermoso como Jesús. Okay. Bueno, y pues igual va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que de pronto te vas involucrando sin darte cuenta o dándote cuenta y terminas involucrado en servir, no solamente en servir, pero también en liderar, en enseñar. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecer? Crecer, no de crecer, sino crecer espiritualmente en esta iglesia. ¿Cómo ha sido para ti? Para ustedes que no saben, obviamente hay un trasfondo a esta vida que traía Héctor y era, pues llega y estaba pasando por una separación, todavía no un divorcio, ya pues con un hijo grande, pero igual soltando a su hijo. Y en el proceso lo que Dios hace es que empieza a restaurar en él el hecho de entender que estuvo bien irse a escampar un rato donde los papás, pero tenía que regresar a su casa con sus hijos y tenía que mostrar ahora ese carácter de Jesús en su vida. Y eso implicó muchas luchas, eso implicó el hecho de que sus hijos pues ya su hijo estaba llegando a la mayoría de edad y era básicamente, pero, o sea, ¿quién es usted? ¿Dónde ha estado? Usted antes, su ejemplo era ser un tomatrago, usted era esto, usted era aquello, usted era lo otro. ¿Cómo fue el hecho de crecer acá espiritualmente, pero tener que vivir en ese primer ministerio que era tu casa con tu hijo, sobre todo? Esa realidad de ser desafiado allá todo el tiempo de puro cuento, o sea, veamos cuánto le va a durar la espiritualidad. Bueno, el primer servicio, la primera manera, la primera forma de servir acá fue
preparando unas hamburguesas que se me quemaron. Sí. Sí, fue así, Miguel. Y aparte que se me quemaron, me las comí. Porque lo que se iba quemando me lo iba comiendo. Entonces, pero fue en un grupo pequeño. Fue en un grupo pequeño donde preparamos unas hamburguesas y fue delicioso, fue entender que ver a todo mi grupo pequeño feliz comiendo hamburguesas un poco quemadas. Entendí que esa era mi felicidad, sacarle una sonrisa a las personas a las cuales me amaban. Y fue así como empezamos a servir. Miguel me llamó un día y me dijo, quiero que tú aprendas a ser aprendiz de facilitador. Y yo, pero si yo no tengo el conocimiento, cuando él me dijo, no, pero es que Dios te va a enseñar. Dios va a guiarte para que tú lo hagas. Tú solamente tienes que decir sí. Y yo, ok, entonces ya quiero hacerlo. No, no, tampoco, espérate. Tienes que tomar 2 años y medio de escuela para luego sí hacerlo. Yo, no, pero es que 2 años y medio, no, yo quiero hacerlo ya. Me dijo, no, tienes que ser paciente y esperar. Y así fue 2 años y medio donde estuve en escuela bíblica, donde aprendí bastante. Y en esos 2 años y medio, pues no hacía aseo en mi casa, pero lo hacíamos acá en el local y era muy bonito. Era muy bonito llegar, hacer el aseo, llegar, Álvaro, ¿qué hacemos? Llegar, Miguel, ¿qué hacemos? Y con respecto a mi casa, tuve la oportunidad de regresar, bueno, a la casa donde estaba en ese momento, estaba viviendo con mis padres, tuve la oportunidad de regresar a vivir con mis hijos, o con mi hijo, ya tenía en ese momento 19 años, estaban estudiando en una universidad pública, o están estudiando en una universidad pública, y ellos tenían un concepto de un papá diferente, un papá donde era permisivo, donde pensaba que todo lo podía comprar con plata, con dinero, y donde permitía que cada uno hiciera con su vida lo que quisiera. Y se encontraron con otra realidad. Se encontraron con, cuando ellos me hacían el comentario de que aquí se pagaba todo por mitad y se hacía todo por mitad y todo el cuento, yo les decía, listo, no, mentira, no pagaban todo por mitad, sino que se hacía todo y que las decisiones se tomaban todas y por igual, listo. Entonces vamos a reunir los recibos y vamos a pagarlos todos por mitad. Y ahí fue cuando no les gustó. Y fue cuando empezaron a ver a un papá diferente, donde tomaba decisiones que no era para agradarles a él, ni para a ellos, ni para que ellos estuvieran contentos, sino para agradarle a Dios. Donde empecé con ellos a prohibirles el ingreso a la novia de mi hija y a amigos de mi hijo, y decirles, acá no se puede tomar trago en casa, acá no se puede ingresar, si tú tienes un novio tienes que hacerlo en la sala, y chocar con este tipo de decisiones, y chocar con que, pero es que en tu iglesia te están enseñando cosas que no valen la pena, que son mentiras, porque vienen de una universidad pública, y tener que pelear con ellos y explicarles. Pero lo bonito fue que llegó un momento donde estábamos almorzando y mi hijo en algún momento dijo, ¿y no vas a hablar? Entonces son temas y eran detalles que yo decía, gracias Dios. Gracias Dios porque me ha dado la oportunidad nuevamente de hacer bien las cosas con ellos, entrenándome para un futuro, para algo que no sabemos un propósito que él tenga, y haciendo nuevamente las cosas bien, a pesar de las pruebas duras que pasamos, a pesar de, bueno, de muchas circunstancias, de muchas peleas, de muchas discusiones, de estar orando, de estar llamando a Álvaro y decirle, pasa esto, te pasa esto, tengo este lío, de Miguel, contándole mis cosas. Y una lucha entre estar bien acá, estar sirviendo, estar feliz, haciendo lo que me gusta, pero llegar allá y tener que encontrarme con reclamos, con mis padres también, con mi mamá sobre todo. Ya me los sacaron, ya se lo llevaron para esa secta, cantidad de cosas. Pero pues a Dios, gracias, Dios siempre tiene el control y siempre va dando las soluciones aún sin pedírselas. Bueno, si quieren más detalles, pues saquen una cita con Ético. Gracias, Ético. Vale, gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, también Dios el año pasado le permitió a Héctor casarse. Fue muy bonito porque a pesar de que su hijo, obviamente, pues, creció con un papá ausente, ¿ok? Y ahora ve cómo este papá empieza a tener unos cambios de vida y ahora ese señor que su papá le dice, y tengo novia y me voy a casar. Y esa era una de las cosas que estábamos hablando muy fuerte porque era cuál va a ser la reacción de ellos, cómo van a tomarlo contra Jessica, será que le va a tocar a ella aguantarse toda el agua sucia de todo este problema, pero solo por la gracia de Dios, Dios obró también en el corazón de ellos, también en poderla aceptar a ella y en que realmente en esa ceremonia que tuvimos, en esa boda, estuvieran ahí sentados, gozándose y tomando la foto para el recuerdo. Entonces, pues, eso es lo que hace Dios. Dios restaura la vida de las personas y pues en mi caso solamente me permite ser testigo una y otra y otra y otra vez de lo que está haciendo en la vida de todos ustedes en nuestra iglesia. En el 2015 celebramos nuestros primeros bautismos, fue muy chévere esa salida también. Ahí está Dianita. No te ibas a salvar esa Dianita de la foto. Y pues obviamente igual, los grupos pequeños, ¿no? Siempre han marcado nuestra vida, siempre han marcado nuestra iglesia, siempre han marcado nuestro camino y pues con base en lo que hemos estado estudiando durante este año, pues van a estar ahí. Cuando estuvimos acá, ¿qué hicimos acá? Pues dentro de las cosas que antes de la pandemia logramos hacer fue una escuela vacacional para niños. Libby a esto le invirtió tiempo, lágrimas, sangre, de todo. O sea, ella se puso a involucrar cualquier cantidad de gente, duró preparando. ¿Está Libby está aquí? No. Bueno, pero ¿cuánto duró preparando? ¿Como 6 meses? Y esto todo hecho a mano, esto pintado por unos artistas que hay acá, una gente que tiene unas ideas y una forma de lindísimo. Y todo era muy bonito y fue solo para pues una semana se usó, pero realmente marcó la vida de muchos niños y obviamente de todas las personas que estuvieron ahí para servir y para que fuera una experiencia muy bonita para los niños. Estamos pendientes de hacer otro, pues obviamente eso requiere tiempo y requiere planeación. Y esta foto me gusta mucho porque esta niña que está aquí, que ya es una señorita, esa es nosotros no íbamos a hacer reunión de 15 años para Estefanía porque lo que logré negociar con ella fue, Estefanía, nos vamos a ir de paseo. Bueno, entonces no vamos a hacer fiesta para comida y que la gente diga que no me gustó y que dieron algo feo. No, no vamos a hacer nada de eso. Fiesta para los demás no vamos a hacer, vamos a hacer. Pero finalmente, como esta iglesia es una familia, pues mucha gente, pues, no, pero háganle algo sencillito porque sería bonito. Bueno, finalmente hicimos una reunión acá. Y esta foto es muy importante porque esta foto lo que muestra es cuando nosotros comenzamos esta iglesia, Estefanía estaba sentada en una mesa, tal vez con solo otra niña, una o dos niños más. Y ella le hizo el reclamo a Libby y le dijo, mamá, ¿dónde están los niños de esta iglesia? Y lo que Libby le dijo es, pues Estefanía, tú con la profe que te enseñe cada domingo, lo que vas a hacer es empezar a orar por niños de esta iglesia, para que lleguen niños. Y pues esta foto es eso, es un momento en que tuvimos 6 mujeres que estaban embarazadas trayendo niños a esta iglesia. Entonces, creo que es muy bonito ver la respuesta de Dios y pues interesante porque había gente que sí le dijo a Steffi, ¿será que tú puedes orar esto por mí? Ya que Dios responde oraciones. Otro grupo pequeño, ahí ya estaba Ignacio. Igual, ¿no? Creo que es lo bonito de ver fotos y me hubiera gustado que Caterine hubiera estado acá,
porque ustedes que estuvieron en el grupo pequeño saben que esta persona esté ahí. Solo es la gracia de Dios. Tú no sabes todo lo que esta persona luchó, incluso atentando contra su vida. Y cuando lo único que nosotros ofrecemos acá es un grupo pequeño, y lo único que se ofrece en un grupo pequeño es la compañía de alguien que le dice, ven, estudiemos lo que Dios dice. Y tú no sabes el proceso. Y esa foto es el reflejo de eso. Es una persona cambiada de adentro hacia afuera, restaurada, totalmente diferente. Una persona diciendo, ahora sí creo en Dios. Ella decía que era atea, ¿cierto? Era atea. Era atea, gracias a Dios. Pero creo que cuando uno ve fotos es lo que uno ve, ¿no? Una cuestión de esto. Ahora, quiero invitarlos a ponerse en pie, vamos a cantar y vamos a cantar algo que tiene que ver con el hecho de lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida, y es limpiarnos. Y lo que hace Jesús y lo que vamos a cantar ahora es que nos limpia los pies de una forma simbólica para que podamos andar en este camino con Él. Y pues ojalá que tú que estás acá y sabes que tienes una historia en nuestra iglesia, estés pensando, ¿y por qué no pusieron mi foto? Y pues lo importante no es que la hayamos puesto, lo importante es que tú sabes que hay una foto tuya acá diciendo, Dios también ha limpiado mis pies y le ha dado propósito a mi vida. Entonces vamos a cantar. Algo interesante que tú sabes que pasó y que para nosotros como iglesia también nos marcó muchísimo fue la pandemia. No sé, cuando recuerdas hace ya 3 años, ¿cómo fue tu experiencia durante la pandemia? ¿Okay? Esto es interesante. Mis hijos, nosotros con Libby, gracias a Dios, tomamos la decisión de hacer colegio en casa. Si quieres más información al respecto, pregúntale a Libby y a mis hijos. Y en su momento, resulta que cuando ellos estudiaban, ya existía Zoom. Pero tú me hubieras preguntado a mí, hacemos una reunión por Zoom. Y yo, uy, no, qué jartera. Y pues de pronto algunos de ustedes recuerdan Skype, tal vez. Pero era una cuestión que era lejano, era algo que uno no lo veía, uno no lo concebía, uno tenía que decir, no, la reunión tiene que ser presencial, tú tienes que estar ahí. Y llega la pandemia y gracias a Dios por la tecnología y nos permite descubrir todo un mundo que pudimos tener gracias a una plataforma que pudimos pagar. Y había gente en Canadá dirigiendo la alabanza, ¿ok? Y habían personas que estaban conectadas en otros lugares de Colombia, y había personas que empezaron interesantemente a llegar a nuestras transmisiones que nunca habían tenido contacto con una iglesia cristiana, y empezaron por favor envíeme el enlace, sí quiero estar. Igual teníamos los grupos pequeños, y ese año, voy a pedirle a Lorena, ¿dónde estás? Llegó el momento. Pasa. Pues obviamente una de esas personas fue Lorena, que su amiga, su mejor amiga, Luz Piedad es la amiga que ella tiene desde que se conocieron en el conjunto donde crecieron, no conjunto vallenato, sino en el conjunto residencial. Y desde adolescentes, y pues digamos que Lorena empezó a ver de lejos el cambio de Luz Piedad, empezó a ver que empezó en el 2008 a llegar a una iglesia cristiana en Normandía. Yo me imagino que eso fue como, esta vieja, ¿qué está haciendo? Es más, el día que Luz Piedad se bautizó, le tocó caleta llegar a la casa y aún así la mamá se dio cuenta y le dijo, ¿usted se bautizó? Porque es lo mismo que le pasó a Héctor, ¿no? Es como, hacer eso es traicionar la familia. Y esa amiga luego se casó con ese señor Robinson Alzate y ahí la invitó a la boda, y después tienen a Sarita
y ahí te invitó a una presentación que hicimos de Sarita, y siempre estuvo ahí Lorena, y nosotros con Libby la veíamos, y yo le decía a Libby, es que a mí, o sea, me intimida, o sea, no me dan ganas de acercármele, porque yo me le voy a acercar, y son de esas personas que lo saludan a uno así, pero haciéndole así, ¿no? Buenas, o sea, como echándolo para allá, pero listo, o sea, vamos a dejar ahí. Y la verdad, no había feeling. O sea, si ustedes me hubieran preguntado a mí, cada vez que yo vi a Lorena en eventos con Robin y Luzpi, sí, no, yo creo que ella estaba por allá y yo por allá y con Libby, porque no nos sentíamos, veíamos la barrera que ella nos ponía. Obviamente, es claro porque pasaba, pero llegó la pandemia y te quedaste aquí en Bogotá por tu trabajo. Ella tiene un trabajo en el que tiene que salir de Bogotá, pero justo le tocó la pandemia acá, sola en el apartamento. Y ahí, pues, Dios empezó a obrar en la vida de Lorena. Y ahí Dios empezó a incomodarla y a mostrarle que esa vida de comodidad, esa vida de pensar que yo ya tengo todo en la vida, ¿qué más necesito? Y esa vida de pronto de, pues yo estoy bien, ya, por eso vivo sola, porque yo no necesito de nada ni de nadie, yo soy autosuficiente, yo puedo sola, yo no necesito ni siquiera un man aquí a mi lado. ¿Cierto? Total. Esperemos que eso esté cambiando y que Dios la esté llevando a preparar un corazón que pueda sujetarse a un esposo. Pero ¿qué pasó en medio de eso para que tú le digas a una Luz Piedad, parce, porque así es como ellas se tratan, hábleme de Dios? ¿Qué pasó? Bueno, ahí me escuchan. Como lo dijo Álvaro, todo empezó con la pandemia, yo estaba solita en el apartamento y yo dije, bueno, pues una semana, no está mal, 15 días, vacaciones rico, aquí solita, no va a pasar. Y empezó a incrementar el tiempo y mis miedos, todos los miedos que yo tenía salieron a flote, absolutamente todos. Miedos, soledades, todo lo que me agobiaba salió. Empezaron a pasar los días y literal yo era de las que no salía una vez a la semana al shoot a botar la basura. Tenía pavor a salir a la calle, no podía. Para mí eso era una hazaña completa. Y todo eso me empezó a quitar sueño, tranquilidad, que en teoría pensé que sentía. Y pues como estaba sola en la casa, dije, pues, un traguito, ¿no? Sola, bueno, un traguito, otro, hasta que ¡pum!, me dormí y todo se me olvidaba, evidentemente. Fueron pasando los días hasta que estallé y bueno, decidí como contarle a los Piedad que estaba mal. Le conté a Piedad, le dije, estoy mal, estoy desesperada, no sé qué hacer. Y ella lo primero, y recuerdo mucho, que siempre me decía, recuerda que tú no tienes el control lo tiene Dios. Bueno, pero yo no sabía que era eso. Y todo el tiempo, recuerda que tú no tienes el control lo tiene Dios. Empezaron a pasar los días y siento que fue incrementando mi sentir, mi desesperación, porque no me hallaba y no la entendía, no tenía el espíritu, no podía entenderla. Y ella me hablaba y me hablaba, hasta que, bueno, ella me explicó el puente de salvación, ella me lo explicó y yo, bueno, yo le dije, bueno, bien, entonces ella me dijo, díselo tú, habla con él. Yo le decía como, pero pues yo sé que es Dios, o sea, Dios es mi Dios, es tu Dios. Dijo, no, habla con él, habla, dile, confiésaselo. Y recuerdo a Miguel ahorita porque lavando loza a mí siempre me pasa, hablo con él, ese es el mejor momento, lavar loza. Y fue lavando loza, un día, fue entre finales de abril del 2020 y comienzos de mayo, en que decidí confesarle mis pecados a Dios. Le pedí
y le mostré mi necesidad de un Salvador, porque realmente yo no era la Mujer Maravilla que creía que era. O sea, realmente eso no existe. Y yo creía que yo era, pero no. Entonces, fue ese momento en el que lo hice y es increíble, como que el interruptor que tenía, lo prendieron. Prendieron ese interruptor. Yo no borro ninguna conversación de WhatsApp y leyendo, no, ¿por qué? Leyendo una conversación del 2020 con Luz Piedad, yo le decía que después de que yo le conté, le dije, pude hablar con Dios y me siento diferente. Ahora escucho alabanzas, cambié mi música, obviamente no voy a decir que ahora también escucho la otra música, pero es increíble cómo esa música me daba tranquilidad en ese momento de estar sola, porque era sola, yo no podía verme con nadie. Entonces, poder tener ese momento de adoración, que no sabía que se llamaba adoración, fue maravilloso. Y pues obviamente que todos nosotros que vivimos la pandemia, Paula, todos nosotros que vivimos la pandemia sabemos que ahí ya fue interesante, ¿no? Descubrir que comenzó como un simulacro y estuvimos encerrados 3 meses. Bueno, hubo gente que tuvo que salir antes de eso, realmente hasta y más tiempo, pero cuando tú miras en retrospectiva a ese tiempo, cuando tú miras todas esas caras y más que se veían en esas pantallas y tú pasaste de solamente aparecía Lore, iPhone de Lore. ¿En qué momento empezaste a poner tu cara? ¿En qué momento nosotros hacíamos, antes de comenzar los servicios los domingos, hacíamos como una previa antes? Entonces saludábamos, nos saludábamos, lo que hacemos aquí con abrazos, pero tratando de que fuera ahí virtual. ¿Cuándo fue ese momento que pasaste de estar allá en que no se veía tu cara a que ahora te miráramos, sonrieras, participaras, saludaras? ¿Cómo fue eso? El clic fue en el grupo pequeño. Creo que ese fue el gran clic. Piedad un día me envió un link para el grupo pequeño y yo, pero ¿qué toca hacer? Toca leer, yo no sé qué hacer, o sea, no tengo ni idea. Conéctate, no te preocupes, ok. Me conecté, como siempre el primer grupo es, voy a estar callada, voy a escuchar, no sé qué, por ahí que se me salga, ¿no? Y empezar a ver que los demás abren su corazón, se muestran tal cual como son, que no tienen tapujos, que dicen las cosas que sienten, te da confianza. Entonces, poco a poco empecé a soltarme, y creo que pues yo le doy gracias a Dios por mi grupo pequeño, por el que me recibió, porque para mí fue decisivo. Y cuando tuvimos la reunión, o cuando se hizo la primera reunión en que pudiste, porque todo el tiempo veías a las personas del domingo y del sábado por la cámara, como nos pasó a muchos, pero cuando pudiste ver a esas personas en vivo y en directo, ¿cómo fue esa sensación? El día antes fue terrible porque yo pensaba, ay Dios mío, y yo voy a llegar como que la que no tiene amigos porque nadie conoce. Incluso voy a decir algo que pasó en un grupo pequeño. En el primer grupo pequeño que Robin y Piedad no se conectaron, yo me iba a desconectar. Dije, no, ¿yo qué hago acá? Ellos no están. Y fue pura obra del Espíritu diciéndome, oye, es que no son ellos, soy yo, te quedas. Ok, ese día yo como que me sentí súper rara, incluso yo se lo conté a ella. Y bueno, fue bonito como el Espíritu me dijo, te quedas, no es opción. Y al momento ya de llegar acá al local, la primera vez,
recibir tantos abrazos era rarísimo, porque yo siempre tenía un caparazón. O sea, yo procuraba no demostrar nada, ni bueno ni malo, o de pronto más bien malo que bueno. Pero yo procuraba no, nada, yo estoy bien, ¿no? Pero al ver que tanta gente me abrazaba, recuerdo mucho los abrazos de Andreita, son una cosa loca, y yo decía, pero ¿por qué si no me ha visto? Porque si solo me ha visto por Zoom, me abraza así. O sea, no lo merezco. Y uno tras otro, y, Lorena, la amiga lesbiana, bueno, que por ahí don Carlos a veces me dice Mónica también. A ver, acá está Mónica, pero... Por Joaquín, me pregunta por Joaquín. Recibir ese amor de Cristo, para mí era increíble. Y aún digo, y estoy segura que no lo merezco. No merezco estar acá con ustedes, sentirme amada, recibida, extrañada cuando no puedo venir. A mí el tema de la distancia me pega mucho. Y no poder congregarme constantemente a mí me carga un montón. Pero bueno, gracias a Dios ya Él nos ha ido respondiendo poco a poco, ¿no? Entonces ya es menos tiempo. Y pues interesantemente, pues cuando empezamos a preguntarle a Luzpi qué está pasando con Lorena, porque vemos que ahora ya pidió el enlace, pues no se le ve la cara, pero ahí sabemos que está. Y pues empezó a decir, no, estamos estudiando fundamentos, está haciendo un cambio. Y en algún momento, igual Robinson me dijo, ella ya tuvo que haber nacido de nuevo, ella ya está haciendo muchas preguntas a Luzpi, ella ya entendió muchas cosas. Y realmente fue muy bonito también para Liv y para mí cuando pudimos ponerle una cita a Lore. Virtual. Primero virtual y después cuando ya nos vimos presencial igual, poderla abrazar y decir, era como un te estábamos esperando. Sí, ahora eres nuestra hermana. Te estábamos esperando, eso fue. Entonces, pues le doy gracias a Dios por eso, porque interesantemente muchos de ustedes todavía se conectan en una reunión así y saben que ya eso es totalmente impersonal, pero qué bonito que nosotros como iglesia, Dios, el Espíritu de Dios nos permitió abrazar a una cantidad de gente que estaban al otro lado y que una vez que colgaban podían decir, esto es una farsa, esta gente es una farsa, o decir, ¿cuándo es la próxima reunión? Yo los extraño, ¿cierto? Mucho, todo el tiempo se extraña. Entonces le doy gracias a Dios porque creo que es interesante de algo tan terrible como fue desconectarnos presencialmente. Dios nos ha permitido que una persona naciera de nuevo. ¿Algo más que quieras? Un caso imposible. Yo recuerdo mucho, sí, yo era un imposible para muchos, un caso imposible. Sí. Recuerdo una señora grande. Yo vine acá como en el 2014, 15, bueno, no sé, a dejar a Piedad y a Sarita, porque ella tenía grupo pequeño. Entonces, yo vine, las dejé, ahí estaban entrando varios, no recuerdo la cara de nadie, solo de Libby. Una señora mucho más alta que yo. Bueno, y ella, Luzpia se bajó Sarita, me despedí de ellas y yo sentí como si un macancán de 3 metros se me hubiera metido en la ventana del carro y ¿te quedas? ¿Te quieres quedar? Y yo, no, gracias, tengo muchas cosas que hacer. Y yo arranqué de aquí para allá. Después yo como que, tú no tenías nada que hacer, pero me importa, me voy para mi casa. Y son de esas cosas que me muestra Dios que me estaba buscando de mucho tiempo. Y mi terquedad y mi orgullo no me dejaban verlo. Y Él sabía en qué momento era.
pero me hubiera gustado compartir más con mi amiga acá. Eso me, bueno, por terca. Eso te pasa por terca. Bueno, pero también gracias a Dios que Dios se llevó a Luzpi. No, Porque la verdad sí, con Robin y Luzpi le dijimos y con Lore, tal vez no hubiera podido conectar, no hubieras podido conectar con tanta gente como lo has hecho, porque siempre estaría ella ahí. Pero gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. ¿Algo más que quieras decir? gracias por recibirme, por aceptarme. Y los amo mucho. Realmente es eso, amor. Gracias. Lore se bautizó el año antepasado, fue en el 2021, diciembre. Igual, la familia estaba ahí como, ¿qué es esta secta que le lavaron el cerebro a mi hija? Venimos a ver quiénes son ustedes. Eso es bonito, eso que hace Dios. Y bueno, pues interesantemente, alguien que también Dios nos trajo en la pandemia fue a este señor, Alfonso. Voy a pedirle que pase. Porque, pues, es interesante lo que Dios obró por medio de una pandemia en la vida de una persona como Alfonso. No, ¿dónde estaba? No, ahí no están. Ah, sí, mire, acá está ella, pero ya dice Jamaica Bocarejo, es decir, la conexión es la de él. La que estaba ahí era ella, pero él estaba ya echando oído. ¿Qué está diciendo esta gente? Entonces, este señor, Alfonso, que ustedes ven acá, tuvo la oportunidad de lo mismo que le pasó a Tatis, a Héctor, a Lorena, de nacer de nuevo. ¿A qué edad naciste de nuevo, Alfonso? A los 15 años. 15 años, ok. Entonces, eso hace mucho rato. Pero la juventud es igual, ¿cierto? A los 15 años era rebelde, le gustaba cositas que lo jalaban. Y Alfonso, durante algún tiempo, creció en un hogar que estaban yendo a una iglesia, se congregaban, etcétera. Pero interesantemente, en algún momento de su vida, ya nos va a decir a qué edad, todo esto de Dios es como que vaya, que va atrás. Tal vez eso fue un momento de mi vida quinceañero, tonto, inmaduro, yo no entendía las cosas, tal vez me lavaron el cerebro, tal vez no sé. Y por mucho tiempo se apartó de Dios, por mucho tiempo. Por mucho tiempo, desde que conocimos a Daisy, su esposa, la oración de Daisy en un grupo pequeño era por Alfonso, por mi esposo. Les pido que oremos por Alfonso. Y muchas veces ella intencionalmente permitió que tuviéramos reuniones del grupo pequeño en la casa de ellos, pero eso era así, ¿no? Nosotros entrando y él saliendo. Y si ya, como entramos todos y se quedó allá, ya había momentos en que se quedaba allá y el hombre no volvía a salir, no daba la cara. Pero yo creo que nos cuentes, ¿cuánto tiempo fue eso que pasaste de estar cero Dios, sabiendo que habías nacido de nuevo a los 15 años? ¿Cuánto tiempo estuviste apartado? Aproximadamente 40 años. Oh my God. 40 años. Ahora yo quiero que tú pienses, tú como papá y como mamá. Uno ver a su hijo, saber que en algún momento de su vida dijo, sí, Jesús es mi Salvador, y uno ve como toda su vida, delante de los ojos de uno, se está desperdiciando. Y se está llevando por delante a su esposa y a sus hijos. ¿Y tú qué podrías decir de ese tiempo, Alfonso? De ese tiempo apartado. Pues de ese tiempo apartado, primero que todo,
yo era consciente quién era Dios, qué quería Dios en mi vida, pero rebeldemente me oponía a eso, no lo hacía, me alejaba y procuraba, así como lo dijo usted, yo veía algo de Dios y yo salía por esta puerta, era bueno porque en ese tiempo jugaba fútbol, entonces era bueno para esquivar. Gambetear, mucha gambeta. ¿Y cómo era ese tiempo viendo, digamos, a una esposa que se congregaba, a unos hijos creciendo en cierta medida y hasta cierto tiempo congregados, pero después, por ejemplo, ver el menor de tus hijos, que es el César, el que se para aquí a cantar, empieza a tener las mismas actitudes y los mismos comportamientos lejos de Dios, buscando el trago, con malas amistades? Lo de los tatuajes vino después, pero apartado también de Dios. ¿Cómo es ver que tu vida, sabiendo quién es Dios, ahora está afectando a tu hijo? Yo sé que muchas veces uno se expresa con esa palabra que tenemos ahí que dice un corazón de piedra, y muchas veces es como las palabras, pero yo sí sé lo que es tener un corazón de piedra, y simplemente no permitía que eso permeara ni que me impactara a mí, sino yo trataba como en lo humano decirle a mis hijos: esto está bien, esto está mal, esto está, pero el ejemplo no lo podía concretar porque mi ejemplo no era el mejor, más bien era el peor. Ok, entonces piensen, 40 años apartado de Dios. Creo que eso nos muestra muchas cosas, ¿no? El hecho de entender que no hay que dejar de orar. La oración no cambia las cosas. La oración lo cambia a uno. Eso es lo diferente. Si tú estás orando para que Dios responda ya para algo, creo que lo que has escuchado esta mañana es que toma tiempo, que es al tiempo de Dios, que mientras tanto Dios tiene en remojo allá a la persona y sabe lo que está haciendo y sabe cómo lo tiene que llevar y hasta dónde lo tiene que llevar para que diga: listo, Dios, perdóname. Entonces, si te das cuenta, tú que estás orando, la oración no cambia cosas, la oración te cambia a ti. Entonces, ¿cómo fue que empezó a hacer el Espíritu de Dios en ti para que, llegando a este momento de la pandemia también, qué pasó ahí con la esposa en la casa? No, permanentemente, o sea, yo recibía permanentemente esa invitación. Yo me daba cuenta que Dios me buscaba, que siempre me estaba haciendo invitaciones por medio de mi esposita, por medio de mucha gente, porque yo acudía a algunas invitaciones especiales que hacían, y sobre todo cuando había la cena, la hamburguesita, la recreación, La salidita, sí. Entonces, sí, me acuerdo también de un grupo de parejas muy bonito también allá como al lado de la Plaza de Toros. Sí, diciembre de 2018. Entonces yo venía y así como me reciben hoy, así me recibían todos los días, el abrazo. Yo decía: pero ¿y esta gente qué le pasa, no? Que sí, yo con sus Dari ni la conozco, ni con nadie. No, yo sabía que era una invitación, y un día el pastor Miguel sacó hace poquito acá una ovejita, tratando de mostrarla así en el lodo, cómo estaba ahí. Yo sabía que Jesús iba a dejar esos 99
y venir por esa ovejita sucia. La diferencia era que esta por lo menos se veía, a mí no se me veían sino los ojos. Y entonces, ¿en qué momento ya es cuando dices, bueno, Dios, me rindo? Está bien, tú ganaste. Aquí estoy. Es que resulta que me están dando ya una semidespedida ya en el trabajo diciendo, bueno, usted dentro de unos añitos ya se va a pensionar, entonces tiene que con la suave, tiene que darse cuenta que no va a volver más acá, entonces haga cosas y mire a ver cómo va a organizar su vida. Entonces yo le digo a los de eso, oiga, ya me va a pensionar y entonces pues va a cambiar mi vida, voy a permanecer más tiempo acá en el apartamento. Entonces ella me dice, qué bueno, es un buen tiempo para que arregles sus cuentas con Dios. Es un buen tiempo para que arregles tus cuentas con Dios. Y era Dios hablándome y diciéndome, aquí estoy. Y yo de verdad, o sea, como excusa decía, es que me da hasta pena con Dios. Yo llegar allá, yo decía, yo con qué cara voy a llegar, y veía que todo se apareja hasta la pandemia para llegar uno y empezar a tomar las clases, estar participando, estar ahí en virtual y no estar presencial, pero sí sabiendo que de corazón estamos todos. Bueno, y resulta que, pues, cuando comenzó la pandemia, nosotros con Libby, pues, Dios siempre nos ha permitido tener alguna pareja que se casa. O sea, no pasa un año sin que alguien se case. Cuando llegó la pandemia, yo le dije a Libby, no, pues, quién sabe de aquí hasta cuándo podremos volver a tener una boda. Cuando Alfonso le propuso a Daisy que se casaran, entonces piénsalo. Si él ha durado todo este tiempo apartado de Dios, pues obviamente cuando comenzó su relación con Daisy, la comenzó como el mundo lo ve lo normal, ¿cierto? Pues vámonos a vivir juntos. Y pues va pasando el tiempo, hay hijos, y lo interesante es que los mismos hijos no sabían que ellos no eran casados legalmente, sino que simplemente, pues nunca hubo fotos, entonces no hay problema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que llega ese momento hasta de pedirle a tu esposa que se casen? Es que ¿por qué hace eso? es que lo que pasa es que, como dicen en mi tierra, el que es lindo es lindo. Yo había recibido más bien invitaciones de ella a que nos casáramos, casémonos, que no hay que. Sí, yo decía, pero ¿para qué? Y alguna vez estábamos virtual, mirando el mensaje, escuchando, concentrados, todo ahí cuando yo le dije, madre, nosotros estamos entonces en pecado. Casémonos. Entonces Daisy dijo, sí, bueno, listo, vamos a casarnos. Entonces, en 6 meses, que no sé qué vamos a preparar, no sé qué vamos a ahorrar, yo le dije, no,
Mañana. ¿Qué hacemos mañana mismo? ¿No es que estamos en pecado? Así fue. Así fue. Qué bonito, ¿no? Yo creo que es importante que te des cuenta, tú que nos estás visitando y pues tú de iglesia que no sabías, que es eso. O sea, yo sé que pararme aquí y decirte que vivir en unión libre es vivir en fornicación con base en lo que dice la palabra, pues no es agradable. O sea, es decir, te toca a uno como con sustico. Pero esto es lo que hace que el Espíritu de Dios me diga, usted haga su tarea, usted predique lo que debe predicar. Yo soy el que me encargo de convencer a un señor endurecido durante 40 años que de un momento a otro le diga a su esposa, es ya, porque estamos viviendo en fornicación. Cuando tú escuches que una pareja te dice, estamos viviendo juntos, nos fuimos a vivir juntos, estamos viviendo en unión libre, a la luz de la palabra de Dios se llama vivir en fornicación. Y no hay bendición de Dios. Y tú le puedes preguntar a Alfonso si durante 40 años apartado de Dios fue feliz. Si durante 40 años apartado de Dios puede decir, realmente yo vi la bendición de Dios. No, vi la gracia, vi la misericordia, pero no era feliz. Tenía un corazón endurecido que lo único que decía es, ¿ya para qué? Ya es muy tarde, ya soy muy viejo. Pero mira Dios cómo usa algo tan fregado como la pandemia, algo tan difícil como esto, para que una persona vuelva a los pies de Dios. Así que a mí personalmente eso me da mucho ánimo. Y no sé si quieres decir algo más, algo en que nos quieras animar. Sí quiero decir algo, porque de las cosas más maravillosas que me han pasado a mí es el grupo pequeño. Antes no me llamaba grupo pequeño, sino de apoyo. Yo dije, uy, de apoyo nos van a hacer. No. A lo Angélica y yo le enseñaron a los hijos del grupo con pollo. Entonces, siempre la invitación era que, bueno, vamos al grupo de apoyo, y yo, grupo de apoyo, ¿no? Y cuando le preguntaba algunas veces, bueno, ¿y qué hacen allá? No, que jugamos a no sé qué. No, si es para jugar, yo aquí puedo jugar. Y gracias a ese grupo pequeño, gracias a las oraciones de ese grupo pequeño, gracias a sus rodillas, 14 años que oraron por mí, me he encontrado aquí con mucha gente que viene y me abraza y yo no sé ni quién es. Cuando la primera vez que vi a Alejo, y me lo presentó, yo, mire, este era el por el que estábamos orando hace 14 años, y yo, Alejo, y él me abraza también fuerte, y gracias a Dios está aquí. Muchas gracias, grupo pequeño. Gracias, Alfonsito. Y bueno, si tú le preguntas a Daisy, la oración de ella era, Dios, ¿cuándo yo voy a subir por esa escalera al lado de mi esposo? Y Dios respondió esa oración. Entonces creo que esto es como que tú puedas darte cuenta y decir, uy, y tú, iglesia, el hecho de algo muy importante, y es, nosotros estamos viviendo un momento, y yo quiero terminar con esto, es en el que realmente, en el mundo en que nosotros vivimos, cada vez más este versículo se hace evidente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Esa roca es Jesús. Y es sobre la cual cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión si va a edificar una vida sobre Jesús o sobre la arena, para que se caiga lo que se construye. Y es donde uno tiene que entender que hoy más que nunca, lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, lo que nosotros como iglesia creemos, la verdad de la palabra de Dios, está siendo atacada, ridiculizada, y por los mismos creyentes. Hay cualquier cantidad de gente allá afuera diciendo, no, pues a mí me parece que tanto como literal lo que dice la Biblia, no, yo creo que uno puede interpretar esto o aquello o lo otro.
Pero lo que me encanta es que cuando yo hoy me paro acá y miro hace 10 años a nuestra iglesia, yo sé que esta iglesia está edificada sobre Jesús. No está edificada sobre mí, ni sobre mi personalidad, ni sobre mi temperamento, ni sobre ninguno de mis defectos. Está edificada sobre Jesús, y eso es lo que queremos que tú entiendas al venir a nuestra iglesia. Que lo que tú hayas escuchado aquí es que tú no estás escuchando personas que dijeron, sí, me prometieron el cielo y la tierra y me prometieron que iba a haber plata y que tú ibas a ser color de rosa. Ese no es Jesús. El Jesús es un Jesús que te dice, ven porque quiero que tengas una vida abundante, pero en el proceso necesitas tener pruebas. Y yo creo que es claro, si tú te das cuenta, que no podíamos ponernos a pasar a todas las personas, porque era eso, era una cuestión donde fue quién y qué, ¿ok? Pero yo quiero mencionar algo aquí muy importante también para que tú entiendas. Eso es lo que hace Jesús, restaura, reconstruye, ¿ok? Hace que una vida y una persona pueda decir, ir a un grupo pequeño. Esta gente, ¿a qué les importa mi vida? Y a mí, ¿qué me importa la vida de ellos? Irme a enterar de los problemas de ellos, eso no es mi problema. Pero cada uno de nosotros que está aquí, ojalá que si tú tuvieras la oportunidad de sentarte, al igual que ellos 4, tú digas, pero el grupo pequeño, pero Dios usó el grupo pequeño, pero en el grupo pequeño, pero con el grupo pequeño, ahí es donde nuestra iglesia es iglesia, y ahí es donde tú tienes que entender, ahí es donde toma sentido que Jesús está construyendo la iglesia. El domingo tiene que ser la celebración de esos grupos pequeños. Tiene que ser la celebración de sentirme amado, perdonado, con propósito, apoyado. Pero el grupo pequeño es lo que hace que nosotros entendamos que la iglesia está sobre Jesús, que es la roca, y por más que este mundo en que nosotros estamos viviendo ridiculiza, sataniza lo que estamos haciendo y lo que creemos, Jesús va a sostener su iglesia. Es de Él, le pertenece a Él. Tú le perteneces a Jesús. Él va a luchar por ti. Y si tiene que hacerlo durante 40 años, pasándote por un desierto, lo va a hacer. Y hay algunos de ustedes que están aquí que saben que han pasado por un desierto. Pero lo interesante del desierto, cuando tú miras, es que Dios estuvo ahí todo el tiempo, cuidando, proveyendo, sosteniendo. Entonces yo te quiero invitarte a poner en pie. Y yo quiero que pienses en esta imagen. Sin techo, sin paredes y sin piso. Pero es una iglesia. Si tú te dejas y te permites desenfocar de lo importante que nosotros como iglesia estamos haciendo, tú vas a empezar a, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que lo otro, pero es que... Las cosas superficiales son eso. Son maquillaje. Lo importante de una iglesia es el mensaje que cambia vidas de adentro hacia afuera y que hace que una persona que crea que tiene todo y que no necesita de nada ni de nadie, tenga que llegar humillada a decir, Dios, yo te necesito. Y eso solo va a suceder cuando tú, que eres parte de nuestra iglesia, estás ahí dando un testimonio de vida. ¿Se van a burlar de ti? Sí. ¿Te van a ridiculizar? Sí. ¿Te van a hacer la mofa? Ay, pero que el cristianito, sí. Pero te puedo asegurar, en el momento en que las personas pasan por una prueba, adivina, ¿en quién es el primero en que deberían pensar? En ti. Así sea que tú no tienes la solución, que tú les digas, bueno, yo no puedo ayudarlos, pero yo los puedo llevar con alguien que les puede ayudar. Nuestra iglesia se trata de esto, de que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros con la verdad de Jesús. Es Jesús el que va a edificar nuestra iglesia. Si tú me preguntas cómo nos vemos en 5 años, no sé. Y en 10, menos.
Pero lo que sí sé es que la próxima vez que hagamos una celebración de aniversario, yo quiero poder decir, hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Tú nos has sostenido y tenemos persona tras persona tras persona que se puede sentar acá y decir, Jesús, Jesús, Jesús. Es de eso que se trata. Por favor, tenlo presente, iglesia. Es de eso que se trata. Porque cuando tú te enfocas en ti, cuando piensas que se trata de ti, cuando dejas de ser enseñable y cuando empiezas a criticar todo lo que estamos haciendo, no me estás criticando a mí, por favor, entiende, estás criticando a Jesús. Y le estás diciendo a Jesús, Jesús, tu iglesia no me gusta, tu iglesia me cae mal, tu iglesia... Y Jesús lo único que te va a decir es, y tú eres parte de esa iglesia. Tú tienes que ser parte de la solución. Tú que eres nuestro invitado, no sé qué imagen te llevas, pero te pido y te ruego que ojalá te vayas con la idea de que tú fuiste invitado hoy porque tú necesitas a Jesús en tu vida. Tú no necesitas religión. No te estamos ofreciendo religión, te estamos diciendo el único que le puede dar sentido, propósito, el único que puede llenar tu vida es Jesús, y nos puedes preguntar a todos nosotros. Así que vamos a terminar orando. Señor Jesús, ojalá que lo que hicimos hoy exalte tu nombre, que lo que nos estás permitiendo hacer como iglesia siempre apunte a ti, que lo que vamos a vivir en el porvenir del tiempo que viene, Señor, siempre tú seas el centro, el exaltado, que realmente cada persona aquí se pueda sentar en un grupo pequeño también y decir, sí, Jesús, se trata de ti, ya no vivo yo, tú vives en mí y se nota. Señor Jesús, gracias, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú nos has sostenido, tú has provisto y te doy gracias por un tiempo tan oscuro que pareció que nos iba a hacer tanto daño como fue la pandemia, pero terminó siendo una gran bendición para nuestras vidas y para esta iglesia, Señor. Y te adoro por eso. Y te ruego, Señor, que en los años que vienen, nosotros podamos tener muchos más eventos donde lo que vemos es tu gracia sosteniendo a tu iglesia, porque es tuya, porque te pertenece, porque tú moriste por cada uno de nosotros. Y te ruego, Señor, por nuestros invitados, que ojalá le pregunten a la persona que los invitó cuando vean esto por YouTube, oye, ¿cómo puedo hacer yo para conocer a Jesús y nacer de nuevo? Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Vamos a